Antes de comenzar esta breve exposición, no quiero dejar de agradecer la convocatoria a la delegación del Colegio de Escribanos de La Plata. Quiero que sepan que es un orgullo y un honor para mí estar aquí con ustedes. Tal como dijeron los presentadores, mi nombre es Carolina Crispiani, tengo 45 años, puede dar fe acá mi maestra de Lupalalá, que está ya presente, para no mentir en la edad. Nací en esta ciudad, soy la mamá de Felipe y de Tomás, y además soy jueza de un tribunal con competencia criminal en el fuero penal. Lo cual comprende, porque quizás algunos no saben de la temática, el juzgamiento de los delitos más graves del Código Penal, teniendo en la actualidad 700 presos yo a disposición. Dicho esto, me armé una pequeña guía para que me verán seguir, como para poder transmitirles las ideas más importantes relacionadas especialmente con el rol de la mujer en ámbitos jerárquicos, más conocidos como techo de cristal y pisos pegajosos, como lo llamó últimamente, o como lo llama últimamente ONU Mujeres. Bien, comenzaré por precisar que todos conocemos seguramente lo que se entiende por techo de cristal. El techo de cristal remite a la idea de una superficie que es invisible, que actúa de límite para el ascenso de las mujeres a puestos de toma de decisiones. Pero no se trata de limitaciones impuestas por leyes o de prohibiciones implícitas, sino que es el resultado de ambientes de trabajo hostiles, de falta de estímulo y de reconocimiento, de la falta de visibilidad de los logros, de menor remuneración por igual tarea, a lo que hacía referencia, sumado a consideraciones de orden personal. Por ejemplo, ¿podré ser capaz yo de hacer esto? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a equilibrar mi tiempo de trabajo con mis responsabilidades de la familia? Entre muchas otras. Estas dos últimas preguntas que incorporé, entre muchas otras, que es por lo cual se ha ampliado este concepto de techo de cristal a lo que se conoce como pisos pegajosos, porque ya no es solo una cuestión de intentarlo, sino que se le suma la valentía de hacerlo. Dicho esto, quisiera un momento detenerme para hablarles de estadísticas. Hoy en día, en la provincia de Buenos Aires, uno de los territorios con más departamentos judiciales del país, hay solo un 20% de juezas mujeres, y de ellas el 70% se encuentran en el fuero de familia. Y esto tiene una explicación. Todavía se entiende y se sostiene que la mujer está más enfocada en las tareas de cuidado. Para decirlo de otro modo, solo 3 de cada 10 mujeres en nuestro país acceden a cargos altos, y según el último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte de Nación, a pesar, fíjense, de que un 57% de mujeres forman parte del Poder Judicial, esto es, hay mayor mujeres que hombres. Sumado a ello, agrego que la actual composición de nuestro máximo Tribunal Nacional se ha conformado recientemente, bueno, todavía no está, pero en su totalidad con hombres. Dicho esto, voy a relatarles brevemente mi historia personal, porque transmitir experiencia para mí es la mejor forma de generar reflexión y empatía, permitiendo también construir un conocimiento colectivo. Yo estudié la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, en donde en la actualidad, tal como dijeron, soy docente, adjunta por concurso. Vengo de una familia de médicos, abuelo paterno, mis padres, fui la primera abogada de la familia. Desde muy chica sabía lo que quería hacer y tuve esa gran fortuna, ¿no? Yo siempre lo pienso así, de sentir el deseo y el desafío por el estudio de la abogacía, más aún sabiendo que si continuaba con la rama de la medicina quizás hubiera tenido más oportunidades laborales. A la hora de elegir, esto es, prioricé mi intuición y también mi razón, ya que en aquel momento yo sentía que tenía una meta. Entonces mi decisión estuvo alineada con lo que yo era, quería y pensaba. Porque yo entiendo que en la vida todo el tiempo estamos eligiendo y la vida es la suma de nuestras elecciones. No sé si coinciden con esto último. Ahora se podrán preguntar qué me ayudó a mí a conocer mi potencial. El conocerme a mí misma, es decir, quién era, cómo era, qué quería, qué me gustaba, qué me resultaba fácil, en qué tipo de lugares o ámbitos me gustaba estar y haciendo qué. Dicho de otra forma, las decisiones que tomamos siempre nos van a acercar o a alejar de la persona que queremos ser. Y allí estuvo mi respuesta, es decir, yo me jugué por lo que quería. Y les voy a contar por qué.
Terminé la universidad y conseguí mi primer trabajo, mi primer empleo, por haberme graduado con un alto promedio. Ingresé en un estudio jurídico de Buenos Aires muy conocido, Marval, O'Farrell y Mayral, y los primeros años me dediqué al arbitraje internacional. Mientras tanto, seguí estudiando, me especialicé en Derecho Penal en la Universidad Austral y tomé la segunda decisión importante de mi vida, en lo que a la carrera profesional se refiere. ¿Y cuál fue? Renuncié. Se preguntarán por qué. Porque en aquel estudio donde trabajaba no se dedicaban al derecho penal y yo sentía que estaba defraudando mis expectativas. Una vez más, seguí mi instinto. Hoy más que nunca siento que una decisión es más que un deseo, es decir, es un compromiso, significa comprometerse para alcanzar un resultado. Creo firmemente que en la vida hay tres clases de personas, y esto lo resalto siempre que me invitan a dar una charla. Los que hacen que las cosas ocurran, los que miran lo que está ocurriendo y los que se preguntan qué es lo que ha ocurrido. Entonces les propongo pensar o repensar en qué grupo se sienten que están en este momento. Con el paso de los años supe aprender que el éxito no es una cuestión de suerte o de talento, sino que es una cuestión de actitud, de esfuerzo y de perseverancia. Luego de la renuncia, comencé mi carrera judicial como meritoria en una fiscalía penal. Podría decirse que en aquel momento cambié el peso de mi humilde trayectoria en aquel estudio jurídico por la ligereza de empezar de cero, de ser una principiante. Estuve 3 años trabajando a destajo y sin recibir remuneración alguna hasta que finalmente accedí a mi primer cargo, el más bajo del escalafón judicial. Debo ser sincera también al confesar que en la época de mis inicios en la carrera judicial el contexto no era igual al actual respecto al posicionamiento de la mujer. Estoy hablando de hace más de 25 años, pero esto que no salga de acá, por favor. Con el paso del tiempo fui testigo de una gran construcción y transformación que se fue gestando respecto del diálogo entre mujeres y hombres. Y hoy puedo afirmar que ese espacio se está generando y esto permitirá abrir puertas a generaciones futuras. Todos estos años me han dejado grandes enseñanzas. Los diferentes jefes que he tenido, fíjense, todos hombres, lo cual no es una cuestión menor. Los equipos de trabajo que he conformado y que me han tocado liderar. Pero reitero, yo tenía un plan para mi vida y hoy puedo decir que lo he alcanzado, aunque me quedan muchas metas por cumplir. Rendí mi primer examen para el cargo de juez cuando mi hijo más pequeño tenía 4 meses, dando el pecho y con muy pocas horas de sueño. Pero eso solo fue el comienzo. Fue un largo camino el que tuve que recorrer para llegar a desempeñarme en el cargo que hoy ocupo. Y aquí quiero detenerme para hacerles una reflexión. Está empíricamente demostrado que las mujeres corremos con una desventaja al presentarnos a los concursos, precisamente porque por lo general nuestros antecedentes siempre van a ser menores a los aportados por los hombres, si pensamos en las mismas franjas etarias. Y esto ocurre porque seguimos dedicándonos, en muchos casos exclusivamente, a ser las productoras principales de las tareas de cuidado no remuneradas en el hogar, lo que implica atención de nuestros hijos y padres, organización de nuestras casas y, por supuesto, es una obviedad decirlo, pero todo ello que nos quita tiempo de preparación académica y profesional. Y entonces, lamentablemente, en la mayoría de los casos, las mujeres llegamos con menores antecedentes a la hora de concursar. Antes de ser designada como jueza penal, rendí 10 exámenes en el Consejo de la Magistratura, logrando aprobar cada uno de ellos con buenas calificaciones. Por supuesto, como les decía, fue difícil llegar al cargo que hoy ocupo. Requirió de mucho estudio, mucha preparación, mucha perseverancia y principalmente mucha valentía. Antes de ser designada en el cargo que hoy ocupo, estuve ternada en varias oportunidades, no logrando acceder a las vacantes que se presentaban, pero eso no me detuvo. Hoy puedo afirmar que todas las situaciones con las que me fui topando, al seguir mi intuición, resultaron no tener precio más adelante. Y puedo decir también, sin temor a equivocarme, que no estaban preparados en aquel momento para designar una mujer como jueza penal. Nadie nunca me avisó que me iba a costar el doble, tampoco. La brecha de género entre hombres y mujeres se basa, como ustedes saben, en esta desigualdad de oportunidades. Dicho esto, y volviendo a mi historia personal, hoy lidero una vez más un equipo de trabajo
Y acá quisiera detenerme para transmitirles qué entiendo yo por liderar, porque en esto hay una diferencia crucial que yo he notado en lo que respecta al género masculino. Liderar para mí es trabajar sobre la actitud de los demás, es decir, tiene que ver con inspirar, con transmitir. Liderar no es decirle a los demás lo que tienen que hacer y verificar posteriormente que se haya cumplido con el trabajo adecuado en tiempo y forma. En dicha línea, sacar lo mejor de las personas incluye todas sus actitudes, porque las buenas actitudes potencian los conocimientos y las habilidades. Las ganas de trabajar, la ilusión, el esfuerzo, la pasión, la iniciativa, la alegría, el entusiasmo, la capacidad de preservar, la voluntad de ayudar a los demás, la responsabilidad, la honestidad, el compañerismo, son ejes sobre los que trabajamos en nuestro equipo de trabajo. Pero la cuestión es que las actitudes de las personas son voluntarias, las dan si las quieren, y por eso debemos ganarlas. Las buenas actitudes se ofrecen si se merecen. Yo he aprendido a disfrutar trabajando y he intentado siempre aspirar a la excelencia profesional, no solo mía, sino también del equipo que me acompaña. Y las cosas han cambiado y yo estoy convencida que en este cambio se encuentra involucrado el género, como les adelantaba, ya que la mujer es contenedora y receptiva de los demás por naturaleza. Y en la generalidad de los casos, para el género masculino, dicho también por analistas del tema, liderar es sinónimo de poder. Esta transformación social habita mucho más lo emocional, que es una carga biológica, que por lo general tiene más implicancia y presencia en las mujeres. Veamos. Dar órdenes se ha convertido en involucrarse en las decisiones. Competir se ha transformado en colaborar. Buscar uniformidad hoy significa promover la diversidad. Repetir se ha transformado en innovar. Evadir el conflicto se ha convertido en enfrentarlo. Hablar hoy es escuchar. Castigar el error se ha transformado en aprender del error. Controlar hoy en día es simplemente confiar. Y finalmente, no se busca orientar desde la tarea, sino desde el propósito. Pero para lograr esto tenemos que erradicar mitos. Y les voy a contar brevemente por qué. El poder se lo entiende siempre como una autoridad, ejemplo, por el cargo que uno ocupa, es decir, es la jueza, por decirlo de alguna manera. El error está en que solemos relacionarlo con las jerarquías, pero lo interesante es que el verdadero poder es la capacidad de acción efectiva para lograr los resultados que queremos lograr, es decir, para poder cumplir con los compromisos. Por eso, todos tenemos poder. ¿Cuáles serían entonces las estrategias para incrementar el poder? En primer lugar, el aprendizaje. Aprender es hacer lo que antes no podíamos. En segundo lugar, la seducción. Y les explico por qué. Generar en otros la opinión de que somos una posibilidad para ellos, que somos capaces, que somos oferta. Entonces, poder o liderar es tener capacidad de acción ante las circunstancias, tener capacidad para intervenir aún en situaciones difíciles, resolver situaciones concretas, es la habilidad de crear algo que no existe, un espacio de diseño, es la capacidad de ver y escuchar, tan difícil en estos tiempos, y es principalmente la autoridad conferida por los otros. Lo importante y fundamental es que la fuente del poder está en el compromiso. Sin compromiso no hay nada. Si todo da igual, no hay nada. Volviendo al cargo que ocupo, nada en la vida es simple, todo requiere de esfuerzo y sacrificio. Para mí, tener un trabajo genial es amar lo que uno hace, y así lo vivo. Pero no todo siempre es fácil. Recuerdo aún cuando entré en la primera unidad penitenciaria que me tocó recorrer, la unidad de Olmos, con un total de 300 hombres privados de la libertad. Confieso que sentí cierta tensión, pero aún así hoy lo recuerdo como un gran desafío. También recuerdo la cara de los penitenciarios que me recibieron, muchos de ellos sorprendidos ante la presencia de una jueza mujer, logrando incluso querer ponerme el doble de custodia para recorrer la unidad, lo cual no permití de ninguna manera. En fin, anécdotas como estas tengo miles en lo que respecta a mi género y mi cargo. Pero volviendo a lo que realmente importa, como les contaba, soy exigente con mi trabajo, no me gustan las cosas hechas a desgano, me gusta la gente que trabaja con responsabilidad y compromiso. Yo me debo a mi trabajo como servidora pública, es decir, debo cumplir y debo hacerlo bien, porque la comunidad, los justiciables, exigen estar a la altura de las circunstancias.
Presten atención a esto también. En la vida no hay fracasos, solo hay resultados. Si no lo hemos conseguido, vamos a aprender de esa experiencia, de modo que la próxima vez dispongamos de esa información para tomar mejor nuestras decisiones. El único fracaso es no tener el coraje de intentarlo. Por lo menos así lo vivo yo. Entonces, en mi larga carrera profesional, ¿en qué puse siempre el objetivo? En trabajar con responsabilidad, con honestidad, con compromiso, con capacitación, como les decía, con capacidad de disfrute, cultivando la confianza y el respeto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad para mí significa el poder de responder con habilidad. Y en este momento tan crucial, donde la ciudadanía ha perdido la confianza en el Poder Judicial, debemos redoblar esfuerzos para dar las respuestas que el pueblo demanda. La diferencia entre el buen funcionario y el que no lo es no está en el saber, está en el hacer. Todos sabemos, pero los grandes hacen. La acción es lo que importa. Para decírselos de otra forma, las ideas no valen nada, salvo que decidamos aplicarlas. Para lograr nuestro éxito profesional, entonces, primero tenemos que saber lo que queremos, en segundo lugar tenemos que saber lo que tenemos que hacer para lograrlo y por último tenemos que hacerlo. Hacer es la diferencia entre desear y decidir, y querer no es lo mismo que hacer. Yo soy una convencida de que la vida no consiste en ser el mejor o en ser mejor que los demás, sino en ser la mejor persona que uno puede llegar a ser. Llevado esto al ámbito laboral, pienso que las personas mediocres son aquellas que se dedican a cumplir con sus obligaciones, ni más ni menos, a desempeñar sus funciones de manera tal que no puedan existir motivos para ser despedidos, sobre todo cuando trabajamos en el ámbito público, ¿sí? Los buenos trabajadores, en cambio, son aquellos que hacen más de lo que se espera de ellos, que tienen buenas intenciones y un orgullo profesional que les impide quedarse en la mediocridad. Los excelentes trabajadores son aquellos que sienten su lugar de trabajo como propio, que son responsables. Como todos sabemos y como les adelantaba, hoy el Poder Judicial atraviesa una crisis enorme de legitimidad. Toda crisis de legitimidad es en parte una crisis de confianza. Muchos argentinos han perdido la confianza en el Poder Judicial. Me animaría a decir que principalmente en el derecho penal. Por tal motivo, mi compromiso como operadora judicial es revertir dicha situación. Y en este sentido, considero que la clave está en el porqué. La gente no se conforma con saber lo que los operadores judiciales hacemos, sino que necesita entender por qué lo hacemos. Hay tres preguntas que la ciudadanía suele hacerse: ¿por qué?, ¿cómo? y ¿qué? Es sabido que la gente conoce cómo trabajamos y qué hacemos, pero pocos saben por qué lo hacemos, es decir, el propósito, la creencia, la razón por la que nos levantamos cada mañana. Cuando el por qué no es claro, nuestra forma de comunicar es de afuera hacia adentro, y eso es lo que debemos modificar. La comunicación debe ser de adentro hacia afuera para que los ciudadanos puedan racionalizar lo que la justicia hace. Y para hacer realidad una visión, me refiero al cambio de la percepción del sistema de justicia que tiene la sociedad, se necesita gente orientada a la acción, el por qué hacemos las cosas. Entonces, el balance deberá estar en la claridad del por qué, en la disciplina del cómo y en la consistencia del qué. Trabajar de esa forma crea, les puedo asegurar, confianza y credibilidad. Y en este punto puedo afirmar que lo que diferencia un deseo de un objetivo, como les decía anteriormente, es el compromiso. Y por supuesto, en la vida hay dos clases de personalidades: los que luchan y los que lloran, los que son responsables y los que no lo son, los que se comprometen y los que no se comprometen, los que perseveran y los que se lamentan. Dicho de otra forma, quien quiere hacer algo encuentra un medio, y como yo siempre digo, quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Luchar no garantiza el éxito, pero les aseguro que llorar garantiza el fracaso. El gran poder que tenemos las personas es que solo nosotros podemos elegir con qué actitud vivir la vida. Es nuestra gran libertad y a su vez nuestra gran responsabilidad. Cada uno elige ser una persona positiva o negativa, ser una buena o mala persona, ser amable o antipático, ilusionarse o no, apasionarse por lo que hace o lamentarse, valorar lo bueno que tiene o vivir quejándose de todo lo malo. Por eso, los desafío y aprovecho esta oportunidad para seguir su intuición, para confiar,
para asumir un compromiso con ustedes, para llevar adelante sus objetivos con responsabilidad y persistencia, para hacer lo ordinario de manera extraordinaria y principalmente para que nunca, que es lo que siempre pienso, nunca perder la alegría de vivir. Recuerden, cada uno de nosotros podemos elegir ser víctimas o ser protagonistas. Mañana, 8 de marzo de 2025, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Se toma esta fecha en conmemoración, al 8 de marzo de 1857, cuando 129 obreras textiles de la fábrica Cotton de Nueva York, como todos saben, fallecieron en un incendio mientras se manifestaban en contra de la extensa jornada laboral, los bajos salarios, las precarias condiciones de trabajo y las diferencias que sufrían en comparación a los hombres. También esta fecha está vinculada a los movimientos feministas que surgieron durante la Revolución Rusa de 1917 y por eso se eligió este día. El 8 de marzo de ese año, las mujeres rusas se declararon en huelga exigiendo pan y paz, lo que llevó a la abdicación del zar y a la concesión del derecho al voto de las mujeres. Desde la ONU Mujeres, el lema para este año 2025 es: para las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. Por eso, los invito a repensar juntos que mañana no será solo un día de lucha, sino también de festejo y agradecimiento por el camino que hemos recorrido. Pensemos por un momento que muchas de nuestras abuelas jamás pensaron estar en un lugar como este, y nuestras madres, si lo soñaron, muy pocas de ellas lo lograron. Nosotras, las mujeres, hoy estamos aquí, ocupando estos cargos, liderando equipos de trabajo, y lo que me conmueve a mí profundamente es proyectar que para las generaciones futuras esto va a presentarse como una situación absolutamente normal. Ya está ocurriendo. Por eso tenemos que ser muy valientes, porque no todos nacemos con la intuición de pensar que podemos hacerlo, y porque nadie nunca nos dijo que el cielo es el límite. Recuerden que venimos con una gran estructura social en la cual a las mujeres no se nos permitía nunca ser muy aventadas, y al día de hoy hay muchas grietas todavía por sanar. Fíjense, según datos de la ONU, 2.700.000 mujeres en el mundo aún no pueden acceder a las mismas posibilidades laborales que los hombres, y 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia de género. Por eso está demostrado que las mujeres en altos cargos judiciales tienen además un efecto simbólico en la sociedad, ya que envían un mensaje a las niñas y adolescentes de que pueden alcanzar dichas posiciones en cualquier campo, modificando los estereotipos sobre los roles de las mujeres que aún persisten en la sociedad. Entonces, el desafío está en encontrar el amor propio, en romper moldes y en encontrar la autoconfianza y la autoestima para saber, en definitiva, que podemos. Una vez más, no es una cuestión de talento, es una cuestión de actitud. Pero más allá de eso, quisiera hacer una aclaración importante. Las mujeres líderes, y con esto voy cerrando, no son aquellas que aparecen mencionadas en los rankings del mundo, aquellas que logran cargos gerenciales o que tienen a su cargo grandes equipos de trabajo. Las mujeres líderes somos todas aquellas mujeres que nos atrevemos a tomar un desafío, que ante cualquier problema podemos lograr enfrentarlo haciéndonos cargo y saliendo adelante. El liderazgo es la capacidad que tenemos de enfrentar los desafíos y cumplir nuestros sueños, y eso aplica para cualquier etapa de nuestras vidas y para cualquier ámbito. Desafortunadamente, nosotras, las mujeres, no sabemos lo fuertes que somos, hasta que ser fuertes es la única opción que tenemos. Las mujeres más nobles son las que vemos a diario, ayudándose entre sí, las que se apoyan, se impulsan, se acompañan, y sobre todo cuando nos encontramos ante el flagelo de la violencia de género. Cuando ya no estemos en este mundo, les aseguro que muy poca gente nos va a recordar por nuestros títulos, por nuestro currículum, sino por nuestra manera de ser. Y aquí quiero culminar mi presentación haciendo referencia a un concepto llamado sororidad. La sororidad es un término que se refiere a la solidaridad y hermandad entre las mujeres, especialmente en el contexto de la lucha por la igualdad de género y en el empoderamiento femenino. Este concepto pone el foco en el apoyo mutuo, en la comprensión y en la alianza entre las mujeres. En definitiva, es una herramienta que sirve para transformar las estructuras sociales y culturales de desigualdad de género que aún persisten. Y finalmente, quiero destacar, porque no es una cuestión menor,
que todo lo que he mencionado no tiene nada que ver con una concepción o cultura feminista, por decirlo de algún modo. Mi percepción está alejada de los extremos y radicalizaciones, sino con el destino y la organización de las poniendo el foco en el destino y la organización de las futuras generaciones. Esto es un desafío de todos, de hombres y mujeres por igual. Y a modo de cierre, quiero que sepan que como operadora judicial, como les decía, al servicio de la justicia y de la sociedad toda, es tan valiosa para mí la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia, que en mi caso, más que un placer, resulta ser una obligación. Finalmente, para quienes estén interesados en saber más sobre cómo trabajamos, la forma en lo que hacemos y demás, les dejo a disposición mi Instagram profesional, que es muy fácil porque es C. Cristiani, es decir, mi nombre y mi apellido. Muchas gracias.